Bueno, buenas tardes. Estamos aquí empezamos otra nueva sesión en la habitación de Lucía y vamos a empezar a hablar de informes, de currículum, de adaptaciones curriculares y de todo lo que conlleva pues este proceso escolar. Yo en el correo envié un vídeo que no sé si lo habéis visto de FOAMPAS Vigo, en el que se puede ver a una chica pues que no tiene título, quiere apuntarse a mecánica y no puede apuntarse a eso porque no tiene el título. Bueno, al final pues se lo consiguen hacer y puede apuntarse, ¿no? Pero de una manera pues que cuenta un poco pues eso, el proceso que se sigue tan malo en las escuelas. Hay muchos niños que tienen adaptaciones curriculares y que no titulan. Por ejemplo, mi hija, todos los años que mi hija que ha pasado en el colegio, que son 6, en infantil los otros que estuviera y los que pase ahora en el instituto, pues no tendrá título al final. Al final de todos esos años no servirá para nada. Entonces me gustaría que el vídeo, lo voy a poner por si alguien no lo ha visto, pero supongo que sí, que todo el mundo lo habrá visto, se titula Por eso. Y me gustaría pues que Alejandro, que tiene una experiencia bastante larga y desagradable en este tema, nos contara un poco el proceso que ha seguido él a lo largo desde que el día que le dijeron te vas a educación especial, pues los pasos que ha ido siguiendo para hasta llegar a donde está hoy. Y eso me parece muy, muy interesante. Hay gente que se va a unir ahora después, que son orientadores también y que también pueden contarnos desde su percepción, ¿no? Entonces, pues, por favor, si los micrófonos se apagan y solamente se utilizan cuando se vaya a participar para que se escuche mejor. Dime, Maeve. Que yo tengo también experiencias no traumáticas, pero yo he tenido adaptaciones no curriculares, pero sí Sí, Maeve, nos lo cuentas después de Alejandro, ¿vale? Vamos primero a hablar con Alejandro. Para que también Sí, pudierais contar conmigo. claro que sí, tranquila. Todos los que estáis podéis participar en el momento que vosotros queráis. Si alguien tiene prisa y quiere participar, porque ya sabéis que estamos hasta las 9 o hasta antes, o sea, después de las 9 no, pero pues antes de a las 9 nos vamos, pero si alguien quiere participar en la primera hora o lo que sea, porque tiene prisa, pues no, que me lo deje en comentarios y ya lo veo yo y le voy dando paso. Primero participa Alejandro, eso sí, porque me interesa mucho, pues el proceso que ha ido siguiendo, me interesan todos, por supuesto. Claro, claro. Pero bueno, Alejandro tiene que salir luego, entonces vamos a escucharlo a él. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Alejandro, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. ¿Me escucháis? Sí. Vale, Cuéntanos. perfecto. Pensé que ibas a poner primero el vídeo, me estaba esperando. Es que no sé ponerlo, entonces como hoy no pasa absolutamente nada. Entonces empezamos. La verdad que esta es bueno, en primer lugar, gracias Belén por prestarnos la maravillosa habitación de Lucía, como siempre. La verdad que es una habitación muy acogedora. Tú eres una anfitriona estupenda, tu hija, bueno, pues un ejemplo de lucha y resistencia que al final ahí estamos todos enganchados y ahí seguimos y seguiremos apoyando y luchando para que el derecho al final sea real y efectivo. Muchas gracias. Algunos ya me conocéis, otros quizás no. Soy Alejandro, el padre de Rubén, ya un joven con síndrome de Down, con 21 años.
Y bueno, nosotros tuvimos una experiencia de escolarización positiva, integradora, hasta los 10 años, en una escuela común, ordinaria, y llegó un momento en que vino un profesor en cuarto y quinto de primaria que rechazó a nuestro hijo del aula, y entonces es cuando se empezó a iniciar todo el proceso de conflicto con el colegio y ya, pues claro, con la administración, tanto con inspección, con el equipo de orientación, con la dirección del colegio, el profesorado, y bueno, pues al final lo que suele suceder en estos casos, pues la opción más rápida que encuentra la administración para quitarse el problema, entre comillas, pues es hacer un informe psicopedagógico basado en un modelo médico de la discapacidad. Hace 10, 11 años se hacía y actualmente se sigue haciendo. O sea, estamos hablando, yo estoy hablando de hace 10, 11 años, pero sé que actualmente estamos en las mismas. O sea, el proceso es el mismo, por eso es toda la experiencia y compromiso que hemos acumulado, pues yo creo que es interesante compartirlo, porque a veces las familias, sobre todo, incluso los profesionales, hay profesionales que quieren ayudar, pero no saben cómo. Y las familias, sobre todo, se encuentran desamparadas y abandonadas en esta dejación de funciones, que es defender el derecho de nuestros hijos y de sus alumnos. Porque al final es un deber que tenemos tanto las familias, pero que también es una obligación y un deber de la administración y de todos los funcionarios públicos. Es que aquí es fácil decir, no, bueno, entre todos la mataron y ya se murió. No. Aquí cada uno tiene sus responsabilidades. Lo que pasa es que se camuflan unos con otros y parece que aquí todo el mundo como Poncio Pilato se lava las manos y aquí nadie tiene ninguna responsabilidad. No. Entonces es muy importante el empoderamiento de las familias. Que las familias sepan que pueden y deben de exigir que ese derecho se mantenga y se cumpla. Y la administración, además, se lo tenemos que reprochar a la administración. Se lo tenemos que echar en cara. Es que estás incumpliendo la ley. Está claro que hay unas normas y unos decretos que son los que amparan los dictámenes, los informes psicopedagógicos y los dictámenes que amparan estas prácticas segregadoras, pero son contrarias a la Convención, a la Constitución y a los derechos humanos. Lo que pasa es que, amparado en estas normas y en estos decretos, pues bueno, ahí seguimos. Entonces es muy importante a la hora de hacer las reclamaciones con la administración, siempre hacerlas por escrito y en registro. Por escrito y en registro duplicado. Actualmente ya no hace falta el duplicado porque te lo tramitan digitalmente, pero el registro y tener tú el registro de toda la comunicación que tengas con la administración, porque al final cuando vemos que el problema se encona, ya cuando ves la deriva del informe y el dictamen posterior, o sea, ya no es una cuestión de discutir entre comillas con el profesor o con la dirección del colegio, no. Ya hay que ir a la dirección provincial de cada zona. Hay que ir directamente haciendo los escritos al director o directora provincial de la zona, exigiéndole y reclamándole la defensa de ese derecho, que es su deber también. Y si no, decir que está incumpliendo la ley. No, es que me ampara. No. Pero es que esos decretos, porque además así lo dice tanto, sobre todo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización se tienen que eliminar. Nuestros hijos no tienen que pasar pruebas para estar en la escuela, para tener educación, como todos los demás. Lógicamente, cada uno con sus características, pues necesitará unos apoyos. Vale, puedes hacer un informe puntual diciendo, oye, pues este niño pues precisa de estos apoyos, pero tienen que ser apoyos para la inclusión, no para la exclusión y la segregación. ¿Qué razón? Entonces, ese es el problema.
Y ese es el enfoque. O sea, cuando nos digan que nos van a hacer un informe, el tan temido informe psicopedagógico, instintivamente ya nos vamos temiendo lo peor. O vamos con mucho miedo a ese informe. Pero es que cuando te dicen que van a hacer un informe psicopedagógico al alumno, a tu hijo, tienes que decir, no, muy bien, es un informe que lo veo bien porque, lógicamente, con las características que tiene mi hijo, necesita estos apoyos, pero son para la inclusión, no para la segregación y la exclusión. O sea, eso hay que dejarlo bien claro desde el principio y decírselo claramente al orientador o la orientadora correspondiente, que se atenga, que sepa que tú sabes de los derechos de tu hijo y que ella tiene la obligación de respetarlo. Porque si no, ya te digo, entramos en conflicto, y un conflicto que, lógicamente, la administración siempre se envalentona, porque además dice, bueno, ¿dónde van estos pobres padres a reclamar si nosotros con nuestros técnicos, con nuestros inspectores, con toda la maquinaria administrativa, realmente a la familia se le viene un tsunami tal que te desarman? Primero porque es una bofetada la que recibes moral y éticamente. O sea, no te lo crees, que más cuando has tenido una experiencia de cierta normalidad en la escuela, que en un momento dado te den este revés que te cambia la vida. Porque al final cambia la vida para el hijo, pero cambia la vida para la familia. Porque al final el derecho le pierde el hijo, pero al final la familia se queda sin derecho y sin dignidad, por no haber sabido defender ese derecho. Porque al final es una cuestión, al final ya vives siempre de rodillas. Es una derrota tal, moral, la que te llevas, siendo conscientes. Hay familias que se lo pintan también y, lógicamente, dicen, bueno, con tal de no tener conflicto con la administración y no estar peleándome todos los días, bueno, pues nada, que vaya, es una opción. Y yo la entiendo, como familia la entiendo, porque sé lo duro que es. Nosotros nos tuvimos que enfrentar a esa opción y decidimos luchar por el derecho, seguir luchando por el derecho de Rubén. Una lucha y una resistencia que nos ha costado persecución de la administración educativa, persecución de la administración judicial, porque la Fiscalía de Menores, a través de la administración educativa, nos denunció por un delito penal de abandono de familia, por no llevarle a Rubén al centro especial. Si os fijáis, yo nunca llamo al centro especial centro de educación especial. Porque el centro, yo es que en estos 10 años lo que tengo muy claro y lo que he aprendido es hablar el lenguaje de la Convención y de los derechos humanos. Y según la Convención y los derechos humanos, la educación en el siglo XXI o es inclusiva o no es educación. Y me digan lo que me digan, yo, mi opinión, un centro especial no es un centro educativo. ¿Por qué? Porque es otra cuestión, otra sociedad, otro ritmo, otra vida. Es como una sociedad aparte. Correcto. Entonces, por eso es un poco, parece que suena así un poco tal, pero bueno, yo creo que tenemos que ser firmes y constantes en, y eso porque la idea... hacerlo, ¿eh? La idea... pegarnos la sociedad, con perdón que te interrumpa, pero sí, es que es injusto. Yo ya, lo digo, pero es injusto, y es la realidad a la que se enfrentan muchas familias. Nosotros nos hemos enfrentado y al final, después de muchas luchas y de muchas peleas, siendo maltratados en este país, en España, como Estado parte de la Convención, al final, en este año 2020, hemos tenido tanto el reconocimiento de la UNESCO, que nos declaró Familia Defensora de la Inclusión en España, en el Informe Mundial sobre Educación que hizo, y ahora en septiembre hemos recibido el dictamen del Comité de Naciones Unidas
en donde nos ha dado la razón en todas nuestras peticiones. Que Rubén tiene derecho a la educación inclusiva, derecho y dignidad. Que su familia, por defender ese derecho y esa dignidad, no puede ser perseguida. Ninguna familia, por defender el derecho y la dignidad de su hijo a una educación inclusiva, tiene que ser perseguida ni por la administración educativa ni por la administración judicial, como nos pasó a nosotros. Que los informes y los dictámenes de escolarización Esto es lo último, vamos, es que... los centros de educación... Maybe, tranquila, espera un poco que después ya seguimos hablando. Los centros de educación especial se tienen que eliminar también. Sabemos que no es un proceso de hoy para mañana, pero no podemos estar en el limbo de, bueno, porque cada año que está pasando y que no se cumple la convención y niños menores, incluso hasta con 3 años, ya se les deriva y se les segrega, estamos incumpliendo flagrantemente. Después, joder, es que la convención es muy dura con España. Después hace unos informes, pero a ver, pero si es que es la realidad. Porque, además, el Comité de Naciones Unidas estuvo en el año 2017 en España. Hizo una investigación a propuesta de asociaciones y familias que denunciamos estos hechos. Y en el año 2018 sacó un informe tremendo, comentando la violación sistemática que se produce del derecho a la educación inclusiva en España. Y además, este informe del Comité de Naciones Unidas es muy importante. Tuve la suerte de participar en él porque dentro de la visita que hicieron en todo el país estuvieron en León y la verdad que tuve la suerte de poder aportar nuestra experiencia, nuestro grano de arena y además sirvió pues efectivamente para nosotros conocer, porque creíamos que el proceso nuestro ya con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había finalizado y tuvimos la posibilidad de conocer el recurso al Comité de Naciones Unidas. Entonces este recurso lo hicimos hace 3 años y ahora en septiembre pues se ha producido el dictamen, un dictamen muy importante que yo creo que va a sentar muchos precedentes. Nos queda una parte importante. Ahora, de aquí a Semana Santa, el Estado español, como Estado parte, nos tiene que dar respuesta a las obligaciones que este dictamen, la restitución del derecho de Rubén, la indemnización económica por daños morales y psicológicos, tanto a Rubén como a la familia, por todo este proceso, que se investiguen todas las violaciones de derechos que se han producido y que se depuren responsabilidades a todos los niveles. Es que aquí hay mucha miga que cortar, porque es que al final no solo se vulneró el artículo 24 de la Convención del Derecho a la Educación Inclusiva de Rubén, es que se vulneraron 5 artículos fundamentales de la Convención. El 10% de la Convención se ha demostrado que se ha violado en el caso de Rubén. Es tremendo y bueno, esperemos que el Estado cumpla y si no cumpla, pues bueno, tenemos el músculo entrenado y volveremos a los tribunales a reclamar el cumplimiento. El cumplimiento porque ya es una cuestión ética y moral. O sea, no puede quedar esto impune. Y las familias tienen que saber que esto no puede quedar impune y que se puede luchar y pelear. Y que la administración sepa que esto tiene un castigo. Que no siempre es caballo ganador y cartas marcadas. Impunidad. Alejandro, y para personas como yo que no teníamos ni idea de cuando nos dicen, por ejemplo, que las adaptaciones curriculares no nos dicen que no va a titular, ¿no, Lucía? A mí me dicen, es que lo que mejor le viene a Lucía, pues es que le pongamos adaptaciones curriculares. Y yo tan inocente, me lo creo. Claro, y le firmo las adaptaciones curriculares, sí. La condeno para toda su vida a que tenga esas adaptaciones curriculares porque ponerlas es muy fácil, luego ya quitarlas es más complicado. Y entonces la condeno para toda su vida. Entonces yo me pregunto, a ti cuando te dicen, dime.
Dime. Belén, a ver, quítate de la cabeza tú y todas las familias que por haber hecho una cuestión estamos condenando a nuestros hijos. No, nosotros no les condenamos. Les condena la administración. Tú no has sido bien informada. La administración es la que tiene que saber, es la que está obligada. La administración y los políticos son los que están obligados a saber la ley y a saber interpretarla. Tú, de buena fe, como los demás. Y los orientadores informarse. Creemos que además estamos en lo de siempre, el bien superior del menor. Es lo que siempre te dicen, ¿no? Pero es que el bien superior del menor, y también lo dice la Convención, es la inclusión. Ese es el bien superior del menor. Ya, pero igual tanto las adaptaciones curriculares como por ejemplo, lo del aula TEA, porque por aquí en Madrid, claro, cada uno en su ciudad, ¿no? Pues sí. Es diferente, hay aulas en clave, bueno, hay varias cosas que yo me he ido formando estos años, pero igual lo del aula TEA, pues es totalmente excluyente. Yo en su momento claro. Lo vi que según la orientadora era lo mejor para Lucía y claro, así lo hice. Pero claro. es excluyente la aula TEA porque a Lucía la han tenido cerrada en ese aula muchísimos años. Entonces, ¿qué clase de educación es esa? Claro, entonces es lo que te estoy diciendo. Nosotros, los padres, nos fiamos de la información que nos dan los profesionales, porque pensamos que son los que más saben, los que, bueno, vamos, al final te dejas llevar, lógicamente, por la buena fe. Pero bueno, el tema de los apoyos. A ver, las adaptaciones curriculares, sean significativas o no, los apoyos, sean significativos o no, también lo dice la Convención, es un derecho del alumno, no es un favor de la administración. La administración tiene que dotar de todos los apoyos necesarios para que la inclusión sea efectiva y es un derecho y con ello no se menoscaba el derecho tampoco que al terminar el ciclo titule. Claro, es que ese es el problema, porque sí que es un derecho, pero luego no titula. Entonces, eso como es lo todo, que yo no entiendo desde mi ignorancia, vamos. Claro, pero es que es la fase en la que estamos. Hay que denunciarlo también. Porque, lógicamente, yo ahora estoy en este proceso, además, con Rubén. Rubén tiene 21 años. Este curso va a terminar formación profesional básica adaptada de auxiliar administrativo, con sus adaptaciones curriculares, pero va a terminar el ciclo y va a titular. Y los profesores lo saben, ya se lo he dicho, porque la responsabilidad es suya. Es una responsabilidad colegiada. Rubén tiene derecho a titular. Y si no, después, si salimos en prensa o lo denunciamos, después no vengáis, jolín, es que te has pasado. No. Están avisados y bien avisados. Y por nuestra trayectoria saben que no hablamos en balde. O sea, Rubén, al terminar el ciclo de formación profesional adaptada con sus adaptaciones curriculares y muy fuertes en algunas asignaturas, lógicamente, va a titular. Es una lucha que está claro que el tema es que estas luchas no las tendríamos que tener familia a familia, que es la fortaleza que tiene la administración, que nos pilla de uno en uno. Claro. Entonces, claro, es muy fácil al final quebrar porque efectivamente es que el tsunami que se te viene encima, como decías, que es tremendo. O sea, es una cuestión. Entonces... de eso se aprovecha la administración. Claro, y entonces es muy complicado para las familias, pero bueno, con la convención y con el convencimiento, yo creo que ahí estamos y ahí tenemos que seguir. O sea, que en ese tema, poco a poco, no estamos peor que hace 10 años. Hace 10 años nos llamaban locos, ilusos, como hoy en día. Nos llaman locos, ilusos, radicales y tal, pero bueno, ya vamos siendo unos cuantos. De aquella éramos muchos menos y nos lanzamos al vacío un poco sin red, sin saber cómo. Al final hemos tenido una larga caída, pero bueno,
al final hemos encontrado el colchón de la Convención y del Comité de Naciones Unidas. Y es un colchón que al final nos va a ayudar a todos. Es importante la formación, la información de las familias, el empoderamiento. Es muy importante. El informe del Comité de Naciones Unidas que se publicó en mayo del 2008, lo tengo aquí. Tenía pensado leer algo, pero bueno, os recomiendo que lo descarguéis y lo leáis tranquilamente, porque es un informe que prácticamente vale para acá y vale para allá. En Argentina, en España, en Asia, en África, en Oceanía, porque estamos hablando de derechos fundamentales y de derechos humanos. Y los países que han ratificado la Convención, ahí está. O sea, no es una cuestión etérea, es una cuestión que hay que llegar ahí, y hay distintas formas de llegar también. Nosotros, que terminamos el proceso judicial, pudimos acceder a esta instancia, pero también, por información del comité, cuando se tiene un dictamen de escolarización a centro especial, modalidad de escolarización combinada, unos días en ordinaria, otros días en especial, aulas TEA. Cuando se tienen estos dictámenes, se puede hacer una demanda urgente al Comité de Naciones Unidas porque se está vulnerando el derecho a la educación inclusiva de nuestros hijos o de los Alejandro, alumnos. y quería matizar, ¿eso no es qué gastos tiene o no tiene gastos eso? Es un trámite absolutamente gratuito. Es rellenar un formulario, es incluir los informes correspondientes, sobre todo el dictamen y el informe, y es enviarlo por correo electrónico. Te lo admiten a trámite, te dan una respuesta, después los tiempos son amplios y después las familias tienen las opciones. Tú la denuncia ya la has hecho al comité, previamente, sin haber todavía tocado en ningún momento el sistema judicial, ¿vale? Es un trámite previo y bastante efectivo, porque claramente, además a la administración y al orientador de turno y a inspección de turno y a la dirección provincial del turno, oye, que si a mi hijo se le va a segregar de alguna de estas formas, saber que yo esto lo voy a denunciar, lo voy a demandar al Comité de Naciones Unidas. Y alguno se lo piensa, alguno se lo va pensando, porque la familia que está empoderada y que sabe de sus derechos y sabe de los recursos, aquí les pillamos en fuera de juego a la administración y a los profesionales. No se esperan esto de las familias. Y una familia que la ven firme y decidida tiene mucho ganado ya con la administración. Eso es verdad. Entonces, es muy importante, porque además es un recurso y la demanda urgente, además, porque el dictamen es una sentencia administrativa. Dentro de la administración, el dictamen es una sentencia. Y después la resolución es la ejecución de esa sentencia, que es del dictamen. Y hay que tener bien claro que un dictamen segregador es una condena de muerte educativa y social, a la larga, para nuestros hijos. Así es. Entonces, es muy importante y, bueno, es un recurso previo, ya te digo, antes de empezar, después ya tenemos la opción siempre de empezar el proceso, el contencioso administrativo y seguir todo el proceso. Nosotros, cuando iniciamos todo este tema, lógicamente no sabíamos absolutamente nada de la reclamación a la Convención. La Convención se había ratificado en España recientemente, en el año 2008. Nosotros empezamos con nuestra lucha en el 2010, o sea, prácticamente, y todo el proceso judicial, pues fuimos de las familias pioneras en estos asuntos y al principio, pues bueno, nos tocó perder mucho, para al final ahora pues están ganando muchos procesos porque el derecho así es. Y ya para rematar, la nueva ley educativa. A ver,
Veo avances tímidos y miedosos hacia la inclusión con la nueva ley educativa. ¿Por qué? Ya en el informe del Comité de Naciones Unidas en el año 2017 y que se publicó en el 2018 constató la violación que suponía el artículo 74 de la LOMLOE. Y ese artículo se mantiene, que es el que permite, es la rendija por la que se permite la segregación y la exclusión. Entonces, se sigue manteniendo ese artículo, se prometen más dinero, más apoyos, en el plazo de 10 años, lógicamente con las presiones que se han recibido a través del Comité de Naciones Unidas y de la Convención, pues la verdad que bueno, cada vez es más consciente de que existe ese derecho y esa realidad y que hay más familias que cada vez demandamos y exigimos este derecho y esta realidad. Y bueno, algo estamos haciendo bien cuando vemos que las fuerzas de la concertada y de la educación especial se revuelven de tal forma cuando realmente la ley no cambia absolutamente para nada. Ay, o sea, tanto revuelo, para al final no cambiar nada, ¿no? Nada, o sea, ni desaparece la educación especial, ni desaparecen los conciertos, o sea, y se mantiene la posibilidad de la segregación y de la exclusión. O sea, y bien está claro que personas que ya llevan institucionalizadas y que llevan fuera del sistema tiempo, pues bueno, ya tienen un recorrido vital, pero lo que no puede ser que ya niños que empiecen ahora la educación infantil con 3 años sean ya derivados a aulas TEA o educación combinada o centros combinados o educación especial. No, eso no puede ser. O sea, es que esa persona, dentro de 10 años que me dice la ley que igual los centros ordinarios van a tener los recursos, pero esa persona ya estará institucionalizada. ¿Cómo reviertes a esa persona a la sociedad? No, cuando no la ha conocido ni en la más tierna infancia. Claro, es como cuando yo decía, no invitan a Luciano al cumpleaños, no le invitan nunca a los cumpleaños. Pero claro, ¿cómo la iban a invitar? Si estaba cerrada en un aula todos los días. No la conocen. No la conocían. Claro. Entonces es así. Y por eso es tan importante. Y da lo mismo el grado de discapacidad que tenga la persona. El derecho es ese. ¿Que puede estar más o menos tiempo en un aula? Claro, tampoco vamos a castigar a una persona que esté 6 horas en un instituto, en un aula seguidas. No. Habrá muchas formas de incluir y de integrar a esa persona en las actividades con sus espacios, respetando sus tiempos y sus apoyos. Alejandro, María quiere hacerte una pregunta. No sé si se va a oír bien. María, es que quería... perdóname, Maeve, que va a hablar María un momento, ¿vale? Que le va a hacer una pregunta a Alejandro. Por supuesto, yo luego intervengo cuando pueda. Es que no tienes el altavoz. Ahora, María, habla. No se escucha. Ahora. ¿Oís? Sí. Ahora sí, María, ahora sí. Es que tienes el altavoz. A mí me pone que tienes. Ahora lo tienes. Sí. Ahí. Ahora, ¿no? Vale. Ahora. Es que tengo muy mala la conexión. Qué rabia me da. Dime, María. Vale. Lo que yo quería saber era cómo llegas a pedir que le den unas notas, ¿no?, a los chavales. Claro, yo tengo con Marque las adaptaciones curriculares, simple y llanamente, pero no lo evalúan. O sea, entonces, ¿cómo tengo que pedir yo eso? ¿De qué manera tengo que llegar porque el orientador, bueno, yo además voy un poco como todos los demás, he ido bastante en contra de la administración y bueno, y estoy en un proceso bastante largo. Entonces, que soy la madre, pues eso, pirada del mundo mundial, que quiero que mi hijo esté en la inclusión, que en primaria lo he luchado y ha estado
en una guela ordinaria con los demás chavales, que me ha costado un proceso larguísimo que Markel siguiese de la primaria a una secundaria porque me lo rechazaba la administración completamente. Bueno, he puesto patas arriba a educación y todo y al final Markel está en el instituto con su grupo de referencia que ha estado en primaria y sigue, ¿vale? Pero a base, bueno, de luchar y luchar. Pero sí que nunca me he parado a pensar y he oído, ¿no? Sí, bueno, a él le hacen un ACIP, vale, yo sí que ese ACIP hay muchos que no he estado ni de acuerdo, pero por no meterme en más enrolladas, pues bueno, al final he llegado a firmar ese ACIP que no quisiera haberlo firmado, pero es que era... Bueno. Y me pregunto, ¿tiene adaptaciones curriculares? ¿Y cómo yo pido, a quién pido que lo evalúen con unas notas para que después, claro pueda seguir cursando? Sí, María, gracias. Mira, el sistema, es que es el clásico, el sistema que sigue la administración para decir, no, como tiene adaptaciones curriculares y ha seguido un camino paralelo, por así decirlo, dentro del aula, pues para autojustificarse de que al final no le den el título al que tiene derecho. Pero no, es que eso, o sea, esa realmente es lo que comentamos, no es ni responsabilidad del alumno ni de la familia, es incompetencia del centro, del profesorado. O sea, tú las adaptaciones curriculares te dicen progresa adecuadamente o cumple objetivos, tal, pero lo que tiene que tener muy claro tanto el equipo de profesores es que al final, de esta forma, con esas adaptaciones, tu hijo tiene derecho a titular. Eso es lo que tiene, con notas o sin ellas, cumpliendo sus objetivos adaptados, tiene derecho. Y ese derecho no se le pueden violar ellos, ni quitar. Yo creo que es una vuelta de tuerca que le tenemos que dar a la administración y a los profesores y saber que nos van a tener ahí. Porque no es un favor que le van a hacer a Michael o a Rubén, en este caso, la titulación. Es que es su derecho, terminado el ciclo y teniendo las adaptaciones correspondientes, haber superado esa etapa. Porque no hacerlo es discriminatorio. Y además marca para toda la vida. O sea, ¿me estás diciendo que está 15 años en la escuela para nada? Socialmente, no. Eso no es culpa de Michael y de la familia. Es un sistema que no funciona. Nuestros hijos están bien como están. El que falla es el sistema. Y ese sistema propicia estas barbaridades. Entonces, vuestra responsabilidad como profesores al final es decir, oye, vosotros sois los que vais a tener que decidir, pero saber que esto tiene que ser así. Si no, esto, lógicamente, lo denuncia. Alejandro, ¿qué podría hacer María? Y yo ahora... Perdona, Alejandro, la última pregunta ya. ¿Qué podría hacer María en este caso? María, lógicamente, como los profesores van a seguir con esa dinámica, porque la dinámica que comentarles, lo mismo que tiene derecho a terminar todo el ciclo de la ESO, porque eso ya lo hemos comentado alguna vez, pero es que terminando el ciclo de la ESO es que tiene derecho y los profesores y el centro tienen que tener bien claro que ese alumno tiene derecho a titular con sus adaptaciones, porque es lo que comentamos, las adaptaciones no son un favor, son un derecho y al terminar el ciclo es una discriminación la no titulación. Sí. Porque los demás titulan, ¿por qué tú no? O sea, es que no hay derecho. Como la chica del vídeo. Entonces es cuestión de marcar que el objetivo, Michael va a terminar la ESO, claro. Va a terminar la ESO y Michael al terminar la ESO con su adaptación va a titular. Ese es el objetivo, María. A pelear, no queda otra.
ya lo sabes. No queda otra. Es así. Gracias, Alejandro. Gracias Bueno, por A todo. vosotros. No sé si alguien a quiere ver, hacerle lo que no, alguna ¿a pregunta. quién me dirijo? ¿Perdón? María dice que a quién se dirige. Alejandro. No, ¿Te parece? eso lo puedes hablar ya directamente con el centro, con la dirección del instituto y con el equipo que está llevando a Michael. Es lo que le tienes que dejar bien claro, porque al final ellos van a ser los responsables y además con la nueva ley educativa además es una de las cosas que parece que van encaminadas en ese camino, que si se cumplen los objetivos hay que titular. Es una de las cosas que hemos estado haciendo mucho hincapié con la administración y con la ministra. Yo en reuniones que he estado con la ministra y con el secretario de Estado y en la ley se plasma de que aunque con suspensos, cumpliendo los objetivos y los objetivos de nuestros hijos son adaptados, pues son adaptados con los apoyos correspondientes, pero el derecho a titular ahí está. Tiene que ser así. Es una batalla que tenemos y bueno, ahora lógicamente pues ahí andamos y ahí tenemos que estar peleando y vamos, y es que no estamos pidiendo la luna. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos exigiendo un derecho. Porque si vamos pidiendo favores, pues al final nos dan tortas por todos los lados, cuando no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos. Las familias y derechos que la administración y los funcionarios públicos tienen que cumplir. Muchas gracias, Alejandro. A vosotros. Gracias como Muchas siempre. gracias, muchas gracias. Vamos a dar el paso. A ver, habíais pedido, era Maeve, después en María José y creo que después ha pedido palabra Chus. No sé si alguien más quiere pedir porque se tiene que salir o algo, que me lo diga en el chat, por favor, ¿vale? Entonces ahora va a hablar Maeve, que nos va a contar, a ver. Maeve, te toca. Yo, bueno, Maeve, perdona, para que hablemos todos, vamos a intentar que tampoco se alargue demasiado, a ver si podemos conseguir hablar todos, ¿vale? O a más ocasiones. Habla. Vale. Mira, yo voy a intentar ser breve para resumir, porque el otro día vi que me extendí un poquito. Mira, yo concuerdo completamente con Fernando, ¿era? ¿Fernando? Es Alejandro. Alejandro Calleja. Perdón. Y bueno, eso, que tenemos que luchar por nuestros derechos, que son nuestros derechos y no que no es un chiste, que es una cosa que es una cosa que nos toca, que es una cosa que es así. Y bueno, yo os voy a contar mi experiencia con todo esto, porque yo también tuve mi pequeña experiencia. Yo me entero de que, bueno, se enteran mis padres de que yo tengo autismo a la edad de 12 años y medio. Yo llevaba con adaptaciones curriculares no significativas, es decir, de las que no te impiden titular. O sea, yo podía titular, de hecho titulé, ahora estoy en la universidad. Bastante desde infantil, desde eso. Pero hasta el ruido. A ver si podemos silenciar los micrófonos para que Maeve se sienta un poco más a gusto. Gracias. Es ahora. Yo creo que ya está. Maeve, ya. Y luego, pues, más adelante, bueno, pues empezamos con lo de las valoraciones de adaptaciones y tal. Y en primero de la ESO me hicieron unas adaptaciones que yo ya me empecé a mosquear porque
yo creo que ahí sí que eran adaptaciones curriculares específicas. O sea, de estas, de decir que te sales a una clase, o sea, yo me salí a una clase con una PT que me daba un contenido, menos contenido que a los demás en lengua, matemáticas. Luego en conocimiento del medio estaba en el mismo aula que mis compañeros, pero tenía en segundo de la ESO tenía como el contenido más adaptado. O sea, era como una cosa extrañísima para mí. O sea, no comprendía nada. Y yo digo, ¿pero qué narices es esto? Y en tercero de la ESO me quitaron todo de golpe. Y yo digo, claro, en segundo de la ESO me quitaron las adaptaciones que había tenido en primero, de esto de lengua y matemáticas. Y yo me empecé a decir, como diciendo, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo es que en un año las necesito y al siguiente año no? O sea, ¿cómo es que de sexto de primaria, que no tengo ninguna, a primero de la ESO necesito todo, y cómo es que de primero de primaria a segundo, perdón, de primero de la ESO a segundo de la ESO paso a no necesitar nada, y en segundo de la ESO paso a necesitar adaptaciones en conocimiento, o sea, en ciencias naturales, perdón, que me he equivocado, y en tercero de la ESO paso a no necesitar nada de nada. O sea, sí, adaptaciones metodológicas, de tiempo, de todo esto, pero de curriculares, ninguna. Y yo, claro, yo misma me eché para atrás como diciendo, pero, claro, sin preguntar nada a nadie, eso sí, porque me daba como hasta miedo preguntar, pero ¿qué es esto? O sea, yo misma me sorprendí y yo misma me dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué esto? Claro, yo cuando entonces, en ese momento, no, pero cuando te haces mayor y cuando pasa el tiempo y cuando te das cuenta de las cosas, analizas las cosas y te empiezas un poco como a dar cuenta de el por qué. Y ahora pues que estamos hablando de todo esto, yo pues eso, la experiencia mía es esa. Y ahora en la universidad, pues... Maeve, perdona, y una pregunta, Maeve. Cuando te quitaban esas adaptaciones que tú hablas metodológicas, entonces no podías seguir el ritmo, o te costaba más o lo hacías, o al final lo conseguías. Me costaba un poquito más, sí. Me costaba un poquito más. Bueno, metodológicas no me quitaron nunca. Bueno, tuve algún problemilla con algún profesor, sí que tuve. Pero en teoría no me quitaron nunca las metodológicas. Me quitaron las curriculares. Ajá, vale. ¿Será que yo no lo había Las de, entendido bien? Perdona. las de adaptación de contenido. Y luego llego al bachillerato, sigo con las adaptaciones de tiempo o sea, las metodológicas de tiempo, de espacio, de todo esto. Llego a la universidad, sigo. Y ahora me encuentro en la universidad y sigo con lo mismo, con más tiempo, puedo salirme del aula, si tengo ansiedad, tengo un ordenador para hacer los exámenes, tengo más tiempo para entregar los trabajos si lo necesito, y todo eso. Y la verdad que estoy encantada con los profesores. Me cambié de universidad. En la universidad anterior era nefasto, la verdad, el servicio de atención, pero esta universidad, la Universidad de Valencia, no era nefasto en el sentido de que era nefasto
no por las chicas que atendían, sino por los profesores, porque no tenían ni puñetera idea de lo que era una adaptación. Y aquí pues te comprenden, te animan, te adaptan, te dicen, bueno, pues si no puedes entregarlo este día por este motivo, lo entregas este día y no pasa nada. No te preocupes que lo primero es la salud, no te preocupes que lo primero es tal. O sea, que te animan a que sigas, a todo. Y yo la verdad que aquí en la Universidad de Valencia es espectacular. Tanto el servicio tanto las chicas del servicio como los profesores. En ese sentido. ¿Qué estás estudiando, Maeve? ¿Qué estás estudiando? Pues yo estoy estudiando lenguas modernas y sus literaturas. En mi especialidad, o sea, mi lengua base es el francés y mi lengua, o sea, mi segunda lengua de especialidad es el italiano. ¿Y te queda? ¿Cuántos años te quedan? Pues me quedan 2 o 3 años, porque ahora mismo estoy pasando una fase de depresión, ansiedad y todo esto. Y bueno, pues me he cambiado al cambiar de expediente de una universidad a otra, te convalidan unas asignaturas, otras no. Bueno, una serie de cosas que han atascado un poco que yo avance. Maeve, pregunta a Chus que cuando hablas de las chicas del servicio, ¿a qué te refieres? Al servicio de atención de personas con discapacidad de la universidad. Ajá. ¿Nos puedes explicar un poco eso? ¿A qué es? Sí, en cada universidad, por ley, por obligación, debe de haber un servicio de atención a personas con discapacidad. ¿Para qué? Porque, como bien ha dicho Alejandro, tenemos el derecho a que se nos adapte metodológicamente el contenido. O sea, el contenido y todo, por ley. Tengamos o no reconocida la discapacidad. Solo con los informes médicos podemos acudir al servicio de discapacidad y ya solo con eso, por ley, nos corresponde el servicio de atención a discapacidad. Es como el equipo de orientación en los colegios, ¿no? ¿Parecido o no? Es que no lo sé, te pregunto de mi ignorancia. Parecido, Vale. parecido, pero sí. Maeve, sí. ¿y tú tienes ahora adaptaciones entonces? Sí, claro, sí. Yo ahora tengo adaptaciones. Pero si titulas, ¿no? Hombre, claro. Sí. Yo titulo, porque son adaptaciones Metodológicas, no son... Ya, vale. O sea, son adaptaciones que yo tengo más tiempo para hacer los exámenes. Me puedo salir del aula y entrar si me siento con ansiedad. Tengo un ordenador para hacer el examen, porque mi letra es un poco, la motricidad fina a veces en los Asperger autistas es pésima, y sobre todo cuando escribe rápido es pésima, no, lo siguiente. Y te permiten estar con el ordenador y con las tablets, porque yo sé que hay niños que les pasa lo mismo que a ti y que no les permiten hacer exámenes de esa manera, ni siquiera le dan tiempo, ni hacen nada de lo que tú estás contando les pasa. Y para coger apuntes hay profesores que no permiten al resto de mis compañeros coger apuntes con ordenador ni con tablet. Y yo voy con ordenador y tablet a coger apuntes. Pues suerte, desgraciadamente, eso que tienes es suerte, porque
Quiero decir, No dependemos es- de la suerte, no, dependemos de la suerte, ¿no? no es Entonces, suerte, no es suerte, es lucha. Es que yo, desde el primer momento, o sea, nada más llegar aquí a Valencia, me puse en contacto con el servicio de discapacidad y dije, oye, yo tengo una discapacidad reconocida del 36% por Asperger y por una cardiopatía congénita. Aquí tengo el informe. Necesito dos adaptaciones. Póngamelas. sí, pero Maeve, no a todo el mundo porque vayan a ese sitio se las ponen. O lo hacen de Es esa que manera. tenemos el derecho. Sí, por supuesto que tenemos el derecho, pero el derecho no se cumple en muchísimas ocasiones. Casi todas yo creo que diría que no se cumple. Por Por eso te supuesto. digo que tienes suerte, que la aproveches. Sí, pero hay que luchar también. Ya, O por sea, supuesto. no digo que no se esté luchando, que tú, por ejemplo, no estés luchando con Lucía, que las personas que estén aquí y no se les haya concedido las adaptaciones no hayan luchado. No estoy diciendo para nada eso. No, no, ya lo sé, yo estoy segura que no estás diciendo eso. Te digo que la lucha, por supuesto, que hay que luchar. Bueno, es que desde el primer momento hay que luchar. Es que si no luchas, si no hablas y te callas la boca, así sí que no se consigue nada. Pero yo entré por, Es luchando claro, y tampoco, pero entonces, yo entré por la puerta de la universidad diciendo, mire, yo tengo un 36% de discapacidad, necesito necesito, además de esto, que me deriven al servicio de orientación a la discapacidad, por favor. Y yo antes de hacer el traslado de expediente, ya estaba en contacto con el servicio de discapacidad. claro. Muy bien, Maeve. Luego puedes participar más adelante. Vamos a escuchar también a... Es que no sé si Por está supuesto. Esther, no sé si está porque antes ha escrito un comentario, me gustaría mucho que participase. Está en una aula TEA, pero parece ser que ahora no está. Esther, sí, está. Esther, pero está silenciada y me ha Esther dicho que... García, está. Bueno, pues vamos a pasar a... creo que ahora va María José. Gracias, por cierto. Si tenéis alguna duda o lo que sea, Gracias a ti, Maeve. me decís. Estamos encantados de estar aquí contigo. Y yo con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Nos ayudas un montón. Vamos a pasar, yo creo, a María José y luego, pues, si no aparece Esther, pues a Chus, creo que era. María José, encantada de Hola, buenas conocerte y tardes. de verte. Buenas tardes, por fin lo logré, Belén, por fin. fin. Bueno, verás, en primer lugar estoy viendo que soy una de las más longevas de este foro ahora mismo. Bueno, yo os voy a contar mi experiencia como docente. A ver, yo estoy jubilada desde el año 2006, pero he estado en la enseñanza pública durante 30 años. Yo soy una docente con discapacidad. Tengo una polio desde que tenía 3 años y entonces toda mi vida he estado perfectamente incluida, aunque os parezca raro. Y veréis, a mí me cogió el tiempo de la LOSE. LOSE, que como suele pasar en muchas leyes educativas en este país, nacen con muy buenos propósitos, pero sin la financiación adecuada. Yo he estado siempre trabajando en centros deprimidos social, cultural y económicamente, porque los he pedido yo, porque en los concursos de traslado cuando salía yo los pedía. Y bueno, yo os puedo llegar a decir que la LOSE hablaba de integración y yo desde el primer momento estuve en contra de ese término. Porque la integración significa que es el alumno el que se tiene que adaptar al centro. Y yo he montado unas peleas en mis claustros horrorosas porque yo hablaba sin haberlo esperado aún,
fijaros que os he dicho que estoy jubilada desde el 2006, yo siempre hablaba de inclusión. Es el centro el que se tiene que adaptar al alumno. Bueno, pues nosotros empezamos cuando empezó la LOSE, estábamos en un centro de desdoble de tarde y teníamos en nuestra aula a un chico con parálisis cerebral. Y un chico que me sorprende mucho oíros a estos padres, porque es que ese chico tituló, Jesús tituló. Nosotros esperábamos todo el tiempo que Jesús necesitara para hacer sus trabajos, sus exámenes, y nosotros le dábamos a Jesús sus notas, le dábamos a Jesús sus títulos, y Jesús tituló, y Jesús fue a la universidad, y es un chico que iba en silla de ruedas con parálisis cerebral. ¿Qué os quiero decir con esto a las madres y a los padres? Que por supuesto que tenéis que luchar, que yo nunca he sido corporativista y este tema me apasiona tanto que nunca lo voy a hacer.